Buenas noches, bienvenidos a la mesa de entrevista de Matices. Saúl, buenas noches. Buenas noches, Karen. Buenas noches a quienes nos sintonizan. Tenemos algunos elementos de contexto a la entrevista que esta noche vamos a hacer y vamos a compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre Arena, el principal partido de oposición, que además se encamina a un proceso de elecciones internas en un contexto, tenemos que decir, que se caracteriza porque acumulan una tercera derrota en elecciones presidenciales, luego de que perdieron la presidencia en el 2009. Ahí, recordemos, perdieron el Ejecutivo a manos del FMLN, y ahora tenemos un partido que presenta públicamente discusiones que hacen notar fisuras internas que ya en la última semana terminaron con la renuncia de Mauricio Interiano, que presidía el COENA. Hay que decir, Karen, que este no es el único desafío al cual se enfrenta Arena. Arena también tiene que definir estratégicamente su rol como oposición política para los próximos 5 años y esclarecer en ese contexto su hoja de ruta para recuperar la confianza de los ciudadanos si lo que busca es seguir siendo una opción relevante en la política del país. Por eso hoy analizamos la situación interna en Arena y los desafíos también que van a enfrentar en el plano legislativo ante el nuevo gobierno. Y por eso hoy nos acompaña la diputada Felisa Cristales. Felisa es electa diputada por el Departamento de la Libertad en marzo del año pasado, del 2018. Obtuvo 29.627 marcas, para decirlo exactamente, y así se ubicó como la tercera diputada más votada en ese departamento. Bienvenida, Felisa. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a quienes nos sintonizan desde su casa. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Diputada, vamos a iniciar esta entrevista hablando del hecho reciente en Arena, y es la renuncia de Mauricio Interiano como presidente del COENA, una noticia que se anuncia el pasado 7 de junio. Él señaló en ese video que publicó que su decisión no respondía a presiones de ninguna naturaleza, pero nos gustaría saber su lectura respecto a esa renuncia. ¿Cómo interpretó la salida de Interiano? Bueno, ya se venía hablando de esto desde el 5 después de las elecciones, 2 días después de las elecciones ya veníamos pues hablando de que tenía que haber una renovación, de que tenían que dejar los cargos. De hecho, hubieron unas declaraciones del COENA todos juntos. Y había pasado el tiempo, a lo largo de todo este tiempo como que las fricciones fueron aumentándose porque no se veía claro todo lo que habían prometido, ¿verdad? Que era dejar el cargo. No existe, y esto hay que recalcarlo, no existe un mecanismo para que se vaya un presidente democráticamente electo después de unas elecciones. De acuerdo legalmente, él tendría que haber terminado su mandato. Pero, y como yo se lo decía en su momento, el problema es que nunca se dio como ese cambio, nunca se dio como ese giro, nunca se dio un acercamiento real, sino que veíamos unas giras, unas palabras bonitas, pero no un cambio de ruta, no algo que nos diga el partido va a cambiar o la elección del siguiente COENA va a ser lo que el partido necesita, sino que todo indica que vas por el mismo camino que te ha llevado a, como tú decías, tener 3 derrotas en elecciones presidenciales. Eso lo dice, esos gestos los vio después de la derrota de febrero. Sí, bueno, previo a la derrota de febrero, era bien difícil participar porque de cualquier cosa que pudiera pasar, era aquella medición tan constante que una propuesta, si ustedes se fijaron en todo ese tiempo, casi no hubieron propuestas legislativas porque no sabían medir si la propuesta legislativa iba a sumar o iba a restar. Las únicas propuestas que se presentaron fueron aquel conjunto de propuestas que presentó en el marco de la campaña, el candidato Carlos Calleja, acompañado de hecho de las bancadas legislativas de la Alianza. Exacto, así fue, y era la única propuesta que podía haber, conjunto de propuestas. Los demás, tu iniciativa de ley, pues tenía que esperar mientras la campaña pasara. O sea, es decir, en tiempo de campaña, Arena simplemente hacía un cálculo político en función de lo que podía significarle más o menos votos. Así es. Bueno, como corresponde en un contexto electoral. De campaña, sí. Pero no veíamos ningún tipo de actividad legislativa, es lo que tú dices. O sea, estaba apagada la actividad dentro del Congreso. Totalmente. Lo único que podía hacer era acompañar las iniciativas que el candidato fuera a presentar, que bueno, eran medidas de acuerdo a lo que le fuera a generar más réditos.
Ahora, diputada, a ver, usted decía algo, luego de la derrota electoral en febrero, no veíamos ninguna señales, ninguna evidencias contundentes de que iba a ocurrir un cambio de rumbo. Y usted pronunció esto en varias ocasiones públicamente, de hecho también otros diputados lo hicieron, fueron llamados directamente por el COENA y por la Comisión Política porque mostraron respaldo al entonces presidente electo Nayib Bukele. Ahora que renunció Mauricio Interiano, decía que la institucionalidad no iba a cambiar si hay grupos de poder internos, y aquí lo citamos casi literalmente, que generan luchas e intrigas con el único objetivo de lograr su proyecto de poder. Para ustedes que se habían pronunciado por este cambio de rumbo dentro del partido, ¿interpretan estas palabras de Mauricio Interiano como directamente dirigidas a ustedes? No. Bueno, en mi caso, no te puedo hablar por los demás, pero en mi caso tiene más que ver con la fractura que se dio durante la campaña interna. Durante la campaña interna para presidente de El Salvador, para buscar el candidato. Y ambos lados. Ambos lados, para que todos estemos en la misma sintonía, estamos hablando de Javier Simán y la candidatura de Carlos Calleja. Exacto. Ambos lados tienen la misma percepción el uno del otro. Este está haciendo no sé qué para desestabilizarme y el otro está haciendo algo para destabilizar al otro y así. El problema es que eso no es únicamente de las personas, sino que eso baja hacia toda la base. Es decir, si en algún momento quedase electo una persona que se identifica con uno de los dos grupos, allá en la sede de Ciudad Arce, el que quede va a dejar fuera a los del otro grupo. Si la persona es visiblemente identificada con uno de los ¿Esa división es general en toda la estructura del partido? Es general en toda la estructura del partido, no es algo ni siquiera provocada, ni siquiera, creo yo, inducida por las dos personas de las que estamos hablando. Y tomando como referencia tus críticas hacia Interiano y el actual COENA, eso nos haría pensar que tú estás desde el ala de Simán. Fíjate que Javier fue un gran amigo y un gran apoyo para mí. Eso definitivamente siempre lo ha sido. Una gran referencia y una gran persona. Pero soy de la opinión que esa fractura no va a sanarse, va a ser peor. Se va a acentuar si alguien que está marcado con un lado, con el otro, pero tú no te ubicas en ningún lado ahora mismo. No trato de no ubicarme en ningún lado. ¿Por qué? Porque eso solo acentúa diferencias que al final no se van a acabar, pues. Ahora, me gustaría entender algo que usted decía, diputada. Decía, bueno, esta fisura que dejó la campaña interna se expresa en toda la estructura del partido, en las bases, en el territorio. ¿Cómo se expresa también esa fisura detrás, por ejemplo, de los grupos que financian, que han sido grandes financistas del poder en Arena? ¿Cómo se expresan? ¿Cómo están esas divisiones? Bueno, a detalle o una información que tú puedas considerar verdadera no te la puedo dar en ese nivel. ¿Qué tanto puede ser? ¿Qué tanto son rumores? Lo que sí te puedo decir es que podemos ver un sector empresarial también, y que te voy a ser sincera, en el momento que yo comencé con mis reclamos, el sector empresarial se enojó y dijeron, no, mire, pero no es la forma de hacer público su reclamo, no es la forma de decirle dinosaurio, no es la forma de... Y meses después vemos al sector empresarial diciendo, ya nos cansamos, no nos vamos a callar más y no confiamos en cómo se está llevando todo el proceso, todo el camino hacia la elección interna, que era lo mismo que yo venía planteando. Si todo sigue como va, vamos a seguir teniendo las elecciones que hemos tenido, escondiendo cosas, manipulando cosas, porque no te está dando una señal clara. Quizá hace falta explicar cómo es que se da la elección interna. Hay un padrón que es manejado por la dirección de afiliación que está en el COENA. Se entregan las papeletas, entonces las personas de los municipios afilian. Entonces si tú vas donde un alcalde le dices, afilie gente, tráigame a sus afiliados, luego póngame la sede, luego vigíleme las votaciones, luego cuénteme los votos. Y por cierto, usted tiene que llevar candidatos también. ¿Quién crees que va a quedar?
¿Quién coordina? ¿Coordina el COENA con el alcalde? Con el director departamental o el alcalde o las autoridades del municipio. Lógicamente hay personas que son jueces y parte en todo el proceso. ¿Insinúas entonces que el COENA no debería de tener el manejo de ese padrón? Y del padrón, fíjate que el padrón tiene el control del COENA, pero el proceso completo no es el COENA, es la CEN. Y la CEN, digamos que hace un papel activo, bastante transparente dentro de lo que cabe, pero el problema es que es la autoridad, digamos, el departamental puesto por el COENA el que controla todo el proceso, desde quién está en el padrón hasta el conteo último de los votos. Es decir, a pesar de que la CEN pueda manejar el proceso electoral, lo que tú dices es que quienes al final terminan ejecutando son personas que le den fidelidad al COENA. Es correcto, todo el proceso. Quisiéramos que nos expliques un tuit. El 8 de junio, luego de la renuncia de Interiano, tú escribiste: ¿y los demás miembros del COENA no van a cumplir el compromiso de renunciar?, preguntaste. ¿O lo de Mauricio Interiano es solo show y al final vamos a seguir con el padrón amañado? ¿Es esto? Bueno, es que todos dijeron que iban a renunciar después de las elecciones. Todos salieron juntos diciendo que iban a renunciar. Dejar que solo Mauricio renuncie es un cambio cosmético, no es un cambio real. Va a seguir. Si no se había pensado en cambiar esa forma de actuar o en cambiar todo ese proceso, no me parece que la ruta vaya a cambiar mucho habiendo dejado a las mismas personas. Ahora, lo que me da esperanza es que es la CEN, pero no sé qué tan claro o qué tanto se quiera llegar al fondo, que es que gente que debe lealtad al COENA es la que maneja todo el proceso. De No sé hecho, qué tanto se quiera llegar a eso. eso quería preguntar, porque si renuncia el resto de miembros del COENA, eso da la impresión entonces que tampoco la dejaría satisfecha a usted para dejar de decir que hay un simple espectáculo o show detrás de las renuncias. Por lo menos si así fuera, tendríamos que entrar en un proceso de elegir a los suplentes de ellos. De alguna manera entraríamos en una discusión y se vería la intención de hacer algo distinto, pero no es el caso. Para que nos quede claro, lo que vería como un símbolo evidente de renovación en Arena, entonces no solo que se renueve el COENA, esto, hagamos un proceso nuevo que verdaderamente demuestre que no queremos tener ningún tipo de control. Voy a quitar mis manos de ahí y voy a manejar todo de forma que el proceso sea transparente. Es imposible. Es como que si tú me digas a mí, tú vas a ser candidata y tú vas a empadronar a la gente, vas a contar los votos y me vas a dar los resultados. Para tener claro, tú lo que solicitas es que haya toda una reestructuración y limpieza del poder territorial que maneja el día de la elección interna. O que todo realmente cambie a la CEN, que realmente sea la CEN quien maneje, ahora, que sea que separado. la directora de afiliaciones, por ejemplo, en este caso es Claudia de Ávila, pero que el director de afiliaciones no esté en el COENA. Y el tema de las afiliaciones es bastante delicado. Claro. Fíjate, en mi elección, cuando tú vas a ser candidato a ti, te dan, porque yo era diputada suplente, te dan una cantidad de afiliaciones para que tú afilies a tu familia, luego si vas a ser candidato te dan otra cantidad. Bases, habían bases, grupos de líderes, por ejemplo, que manejábamos Juan Valiente y yo, y los afiliamos. ¿Cómo es posible que si esa gente pudo votar por mí, después no pudiera votar por la presidencia del COENA? ¿Cómo es posible que si en su momento estaban afiliados y tenían hasta su taquito, después no pudieron? Eso lo comprobaron en la elección interna donde Carlos Calleja resulta ser candidato presidencial. Quiero preguntarte algo, porque Mauricio Interiano, en este video en el que anuncia su renuncia, dice que la Comisión Electoral Nacional estaría encargada de organizar el proceso de internas, pero además dice cuenta con un consejo asesor para garantizar la transparencia de todo este proceso. ¿Tú sabes quiénes componen ese consejo asesor? Sé que hay algunos diputados porque se trató en una reunión de fracción. ¿Qué decisiones y qué temas tocan? No sé. Me parece que también hay el expresidente Cristiani también está dentro de la comisión, por lo que ¿Te ellos parece? estuvieron. ¿No hay una claridad de ese consejo? No hay una claridad. No hay una claridad, sobre todo ten en cuenta que a mí a veces me invitan y a veces no. Hablaremos de eso cuando regresemos de la pausa. Vamos a hacer una pausa, como lo decía Saúl, y vamos a regresar hablando con la diputada Felisa Cristales, diputada de Arena por el Departamento de la Libertad. Ya regresamos.
Continuamos la entrevista en Matices, Karen. Esta noche se encuentra con nosotros Felisa Cristales, diputada de Arena por el Departamento de la Libertad. Estamos analizando junto a ella el proceso interno en ese partido político. Recordemos que Arena se encamina a un proceso de elecciones internas y el pasado 7 de junio, Mauricio Interiano, presidente del COENA, anuncia su renuncia del partido. Tú nos estabas explicando un poco la dinámica al interior del partido político, pero antes de ir a la pausa, decías, ten en cuenta que a veces me invitan a reuniones de la fracción, a veces no. ¿Qué está pasando dentro de la fracción de Arena en este momento? Me queda claro que no hay una cohesión, pero ¿qué ha sucedido después de la salida de Interiano o antes de su salida respecto al consenso de cómo se toman decisiones ahí? Bueno, te puedo poner un ejemplo, tal vez la ley de reconciliación, por ejemplo. Bueno, un jueves que ya se oía el rumor de que iban a bajar la ley de la comisión, llegan al pleno, no, llegan a la reunión de fracción horas antes del pleno. ¿Quiénes llegan? El jefe de fracción, sí, el jefe de fracción. Y dicen, bueno, ya está, yo no la he leído todavía, la están deliberando y bueno, nos la vamos a pasar, pero tenemos que tratar de aprobarlo hoy porque es bueno para el país y porque, no sé, un discurso. Y dije, bueno, no sé, pero no lo he leído. Y como que yo voy a aprobar algo que no he leído, que no ha leído él, que no han leído los demás, que la persona que me está diciendo no la ha leído. Julio Fabián era el diputado representante, de hecho, de Arena en la subcomisión política. De acuerdo, pero estaban todavía reunidos. Ajá. ¿Él no compartía con la fracción la discusión de la comisión ad hoc? Sí, pero estaban todavía reunidos y acordate que eso, hacía un mes antes de eso, de casualidad yo recibí a un relator de las Naciones Unidas y me pedí un informe y no habían avances porque la comisión estaba sin presidente porque Rodolfo Parque renunció. Entonces, esos avances se dieron en un mes. No habían terminado de reunirse, no estaba terminada cuando nos dijeron hay que aprobarla. No nos la dieron, no la habíamos leído. Por supuesto, hubimos un grupo bastante grande que dijimos no la vamos a aprobar así, no podemos aprobar algo que no he leído. Bueno, entonces se la vamos a pasar ya para que la leamos. Y la llegan al pleno. No, yo no voy a aprobar algo que no he leído. Entonces, bueno, entonces la vamos a dejar para el otro jueves. No fue jueves, creo que la pasaron para martes el siguiente, como que lo acercaron. Lo acercaron porque, acuérdate que necesitas un día para procesar y necesitas un tiempito para que el presidente lo sancione. Entonces, era como la premura de que fuera Sánchez Serén quien recibiera ese proyecto. Entonces, llego, lo leo y comenzamos a verlo y comenzamos a analizarlo y como así 5 meses para que la gente llegue a poner su demanda, 5 meses, para que la gente llegara a poner su demanda. En toda la ley tú jamás veías que el enfoque estuviera en que la víctima, en pedirle perdón a la víctima, en que la víctima sanara sus heridas, en una reconciliación real, en ningún lado. No, yo no voto porque no me gusta, por ya mis razones y todo. Llego a la reunión de fracción y habíamos varios con la misma manera de pensar. Cuando empezamos a hablar y empezamos a decir que no, comienza el enojo, comienzan las fricciones, comienza incluso bullying, ataque, bullying. ¿De quiénes, por ejemplo? ¿De qué diputados? Yo me voy a reservar nombres, de verdad, para no hacer más, porque si la cosa se puede poner agresiva a veces, entonces mejor no decir nombres. Pero así, agresivo. En algún momento de la reunión llegaron 2 representantes con la buena intención de aprobar la ley de reconciliación porque en realidad consideran inviable que va a ir toda la gente que participó en la guerra a una de las cárceles. Yo creo que, o tendríamos que hacer una cárcel aparte, yo creo que es... 2 representantes no del COENA, sino que de la dirigencia, digamos. ¿Dirigentes del COENA llegaron directamente a la asamblea? No del COENA, de la dirigencia. ¿Dirigentes de Arena? De Arena, sí. ¿Llegaron directamente a la Asamblea Legislativa? A pedir que votáramos, pero cuando tú le decías o escuchabas las intervenciones, no la habían leído. No se habían dado cuenta que daba 5 meses para que la gente pusiera su denuncia.
que dificultaba a las víctimas poner la denuncia cuando la ley se trata de eso. En eso pasó la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ya eso se detuvo. Pero así es como se llevan las decisiones y vuelve otra decisión difícil y se vuelven a hacer tensas las relaciones cuando tú decís yo no voy a votar porque... Y queda claro que no hay un estudio previo de los dictámenes que se bajan o los proyectos de ley que se En esa presentan. ocasión no. Ahora, en esa ocasión creo que por la premura quizás. Diputada, ¿cómo explica usted esta manera de actuar no solo de la fracción, sino también del partido? ¿Cómo lo interpreta? Estamos ante un partido, por ejemplo, que manda incluso a dirigentes a tratar de negociar y de acelerar el proceso. Hay varias cosas, hay varios detalles. Desde el principio, si tú te pones a pensar que vas a tratar algo tan delicado como la ley de reconciliación y vas a tener en esa subcomisión a gente que participó del conflicto, pues tenemos que estar claros que esa ley va a salir para favorecer a la gente que participó, que difícilmente van a estar pensando en las víctimas. Desde ahí tú ya puedes ver que pues no va a ser algo en favor de derechos humanos, sino que va a ser algo en favor de protección, no de la víctima, sino del victimario. Pero hablemos de la actitud del partido, por ejemplo. ¿Está intentando defender, por ejemplo, a sectores militares vinculados al partido? De alguna manera me imagino que sí, lo cual no tiene ninguna lógica porque el partido, si bien sí fue fundado por un militar, pero estaba de baja porque había un ala de la milicia que también era de izquierda. No tiene por qué vincularse directamente, que era lo que nosotros más argumentábamos. ¿Por qué tenemos que votar a la carrera? O sea, ¿por qué tiene que haber algo escondido? Sinceramente, yo creo que es tan fácil como que así se hacen las cosas. Diputada, pero usted es tan consciente... fácil como que es una costumbre. ¿Usted es consciente que usted forma parte de un partido político conservador que ha tenido, digamos, a la base de muchas de sus propuestas la defensa de determinados actores en la política nacional como el actor ejército en el conflicto armado? Es decir, esto no es algo que nos acabamos de inventar, ha sido un comportamiento sistemático de Arena la defensa. Sí, pero lo que pasa es que, primero, en principios no está escrito. Lo que está escrito en principios ideológicos de Arena, lo que de acuerdo a la ley de partidos políticos te obliga a cumplir son los principios que están escritos. Y eso no está escrito. No está escrito que yo tengo que defender a ningún tipo de grupo. Listo. Nos llama la atención algo. Usted fue diputada suplente de Juan Valiente, quien finalmente tomó la decisión de renunciar al partido porque no vio ninguna intención de cambios. Suenan muchas de sus críticas a lo que Juan Valiente dijo en este mismo set de televisión en un par de ocasiones. ¿Usted por qué no ha renunciado a Arena? Yo sí, y yo creo que al igual que Juan nos pasaba lo mismo. Sí creo en los principios que están escritos. Tenemos problemas con las personas que lo integran porque se han dado una serie de malas prácticas, que así se venía haciendo la política. Pero si en este momento no cambia, va a morir. Ahora, hablando de malas prácticas, usted esta semana también celebraba en Twitter la decisión del presidente electo Bukele de destituir de sus cargos como funcionarios públicos a familiares de exfuncionarios del FMLN. En esta misma mesa, Juan Valiente criticó eso, que habían personas dentro de la fracción de Arena que tenían contratadas amigos, a familiares, a líderes territoriales. ¿Qué ha hecho usted como miembro del partido, como diputada también, para denunciar y contrarrestar estas prácticas? Es bien limitado lo que uno puede hacer, pese a que el presupuesto de un diputado es asignado al diputado. Pero como a nosotros, toda la fracción de Arena nos descuentan una parte, yo tengo control de cierta parte de lo que se hace con mi presupuesto, pero no de todo. Yo me enteré por Juan, porque Juan pidió a la División de Información de Transparencia el listado de empleados de la Asamblea. Y ahí sale, por ejemplo, el actual presidente del COEN. Y Juan lo decía en su momento. Recibiendo un salario de la fracción, del grupo parlamentario. Sí. ¿Cómo es posible que miembros del COENA están todavía en la planilla
de empleos. Es una gran duda qué va a pasar ahora que es el presidente. ¿Sigue ahí o se retira? Cosa, le digo, un control efectivo no se puede tener. ¿Ese dinero un control que les contable descuentan, a dónde va? a la fracción. Es que lo entrega a la fracción, lo maneja la fracción. ¿Y qué pasa después con ese dinero? Lo que a mí me da miedo es que me puedan decir que hay plazas fantasmas y yo no lo sepa. Incluso yo llegué a investigar si en cada contrato aparece el nombre para la persona que trabaja, o si hay gente que trabaja para mí, yo no sé. Son temas de que no existe mucha transparencia. Lo que me dijeron en Recursos Humanos es que no, esas personas están para la fracción de Arena. Aún siendo usted consciente de estas irregularidades, yo le preguntaba por qué no ha renunciado al partido. Su respuesta ha sido porque creo en los principios que están ahí escritos, pero que si no cambia desaparecerá. ¿Usted está dispuesta a llegar hasta el final, hasta el momento en el que Arena pueda desaparecer para salir del partido, o va a salir antes? Yo estoy dispuesta a dar la batalla hasta el final. A dar la pelea, sí. Yo que creo que lo hablamos en algún momento con Juan Valiente y sí. Ahora, hemos visto en sus gestos, en sus declaraciones vía Twitter, de hecho, apoyo a Nayib Bukele, también lo ha hecho cuando apoyó un proyecto de ley, una propuesta que él hacía cuando todavía era presidente electo. Vemos que algunas de sus declaraciones tienden más a plegarse a las propuestas del presidente Bukele. ¿Cómo concibe el rol de oposición con respecto a Bukele? Mire, en algún momento cuando las cosas no van bien hay que decirlo definitivamente o no votar. Por ejemplo, pasó esta votación de asueto para el día de la toma de posesión. Bueno, me pareció absurdo, no voté. Pero las cosas buenas no solamente hay que aplaudirlas, sino que hay que apoyarlas. Yo creo que esa madurez, ese giro de una cultura de guerra en la que todos tenemos que estar enfrentados y en la que estamos tratando de hacer quedar mal al otro. De hecho, creo que eso persiste. El esperar a ver cuándo el otro se va a equivocar para salir, yo creo que eso hace que uno lo odie más. Pero usted ya tiene que uno como político lo rechace más la gente. ¿Usted de alguna manera ya ha formado algún criterio de estas semanas en las que la gestión Bukele está al frente del país y alguna crítica, me imagino, tendrá o no? Lo cierto es que no la hemos visto publicada, solo hemos visto buenos espaldarazos al presidente, incluso con el tema del equipo para la policía y la Fuerza Armada, pero no hemos visto una crítica suya. Bueno, ¿Hay crítica? Sí hay. ¿Cuál? Me parece que está bien el tema de renovar la política, sí, pero sí creo que en el gabinete, las primeras mujeres que vimos, y que todas eran mujeres y que los currículos eran muy buenos, que la gente era muy capaz, pero ya no supimos más, ya no supimos qué pasó. No me da certeza, que creo que es algo que todos estamos sintiendo, de qué pasa con ese equipo. No es una... ¿Cómo? No me da certeza la totalidad del equipo. Confianza. Confianza, no me da confianza, no en el tema de que hay gente que llega a robar, no, yo creo que la gente llega, todos cuando llegamos a política llegamos a hacer lo mejor que podemos. Definitivamente uno cuando va empezando llega a tratar de hacer lo mejor por su trabajo, pero me preocupa, por ejemplo, también te voy a poner un ejemplo para esto, tenemos una serie de proyectos en la Comisión Financiera que ya venían, o sea que ya estaban en análisis del gobierno pasado. Los funcionarios ahora son nuevos y no tengo una certeza, no tengo la confianza, no tengo un parámetro para decir va a seguir caminando bien, vamos a ir por la ruta correcta. No hay alguien que te diga vamos a hacer, de hecho los hemos llamado y así ha sucedido con otras comisiones y el comentario es no se sabe el rumbo, es temprano. Pero Felisa, hay que ser un poco benevolente, es temprano, pero preocupa. Pero no la vemos expresando esta preocupación para que sus simpatizantes, como personas que se identifican desde la oposición, porque forman parte de Arena, digan, ahí está una diputada siendo los ojos críticos a la gestión. Eso no lo hemos visto, al menos en su tweet. Entonces, nos hace pensar si de alguna manera usted teme que al
tener una confrontación directa con Bukele, usted pueda tener algún tipo de repercusión de pérdida de apoyo electoral. ¿Usted teme eso? No, yo creo que sí, la crítica es válida y si sobre todo has demostrado que lo bueno lo apoyas y que si hay algo que esté irregular lo decís, yo creo que la gente no tiene por qué, es decir, desconfiar o por qué atacar. Lo que sí es cierto es que ha pasado tanto tiempo que se ha tratado de estarse criticando y que incluso se criticaban el uno al otro, pero cuando se tenían que unir, se unían. Que esa confianza de poder criticar hay que ganarla. O sea, hay que decir, yo lo bueno lo he apoyado, pero esto no está bien. Pero llegar a querer sacar solo lo malo o incluso raja política, si las instituciones o si las personas no están teniendo la suficiente información, sobre todo que me imagino que esas relaciones quedaron bien fracturadas, que ya vimos que hasta se quemó información, hay que apoyar. Y yo lo decía en la comisión, hay que mandarle los expedientes, que vean de lo que se trata y que manden una información. No se trata aquí de llegar a sacar raja de los nuevos que van llegando porque son el nuevo de la clase. No. Hay que el tener esa confianza, el recuperar la confianza, o en mi caso, el ganar la confianza del elector, de los salvadoreños, es un proceso, no es algo que va a pasar de la noche a la mañana. Hablemos de nuestro tiempo. ¿Cómo ve nuestro tiempo? ¿La considera una propuesta electoral renovada de la derecha salvadoreña? Una propuesta electoral diferente, definitivamente. Muy distinta de Arena, que hasta se han dado fracturas por las diferentes corrientes de pensamiento. Me hace falta ver más temas de ellos. Si tú me lo preguntas a mí, he visto temas de ideología de género, por ejemplo, pero no he visto temas, no he visto otro tipo de propuestas. No sabemos qué más propuestas hay más allá, qué propuestas económicas, qué propuestas de crecimiento, qué propuestas para el país. Y con respecto a estos planteamientos de nuestro tiempo sobre temas de género, por ejemplo, ¿usted se identifica con las propuestas de nuestro tiempo en tema de género? Yo me quedo en Arena. Yo sí, en ese tema de temas morales, pues no creo que es un tema que no le incumbe a la política. Vamos a hablar del tema del aborto, ya está regulado. Si tú alguna vez me querés invitar para hablar del tema del aborto y agarrar las 4 causales y analizarlas, y te sigo diciendo siempre, en El Salvador, si tú me decís que el problema es un tipo de aborto clínico, si no existe la tecnología para diagnosticar a tiempo el riesgo de vida, el embarazo que está poniendo en riesgo de vida a la madre, tampoco para diagnosticar a tiempo que debe haber un aborto y que vamos a aprobar o a legalizar el aborto en todas las clínicas. Yo no creo que eso sea la solución a los problemas de ningún salvadoreño, la verdad. Queda claro que su postura se queda más, digamos, desde el plano propuesto por Arena, una propuesta mucho más conservadora respecto al tema. Mucho más conservadora, quizás en lo personal. El tema para mí no es personal, no es que yo sea una persona extremadamente conservadora, no, pero sí creo que para el país no es la solución de los problemas. Es más, si tú vas, no es representativo de los salvadoreños ni siquiera. Si tú vas y esto porque lo he hecho, porque lo he preguntado, tú puedes anda a Multiplaza, sentate y preguntarle a cualquier señora que encontres o a cualquier señor que encontres si esté en favor del aborto y te va a decir que no. Pero probablemente al interior del país la dinámica sea distinta. Vaya al interior del país y aunque tú vayas a el municipio más pequeño, donde la gente tiene menos nivel de estudio, y te dice lo mismo, y es todavía más conservador que la persona que tú... Buscaremos la estadística para apreciarla. De hecho, la vamos a tener que invitar para continuar hablando sobre este tema. Muchísimas gracias a la diputada. Muchísimas gracias a usted. Estuvo con nosotros la diputada Felisa Cristales, diputada por el Departamento de la Libertad en representación del partido Arena. Y bueno, nosotros cerramos aquí el segmento de matices, pero ya regresamos con más contenidos en Focos.